Antes de ir hasta Sierra de Luna vamos a recorrer Bierge, pero desde un punto de vista diferente. Para poder realizar la visita con éxito necesitamos la ayuda de un guía y también, por supuesto, el material adecuado para poder hacer la vía ferrata de Peñas Juntas. ¿Cómo es la vía ferrata Peñas Juntas? Pues Peñas Juntas vamos a pasar 3 puentes tibetanos por encima del río Isuala, ¿vale? Y luego vamos a subir por la parte de cara sur y muy bonita. Buenas vistas y un día estupendo, ¿no? Sí. Y aquí, aunque sea invierno, si como es cara sur, lo que es en la pared vas a tener, siempre se hace sol, vas a tener calor. ¿Listos para arrancar la vía ferrata? ¿Qué material debemos llevar encima? Pues a ver, lo importante para una vía ferrata siempre ir bien equipado. Eso, como dices, un casco, ¿vale? Porque una caída de una piedra o un golpe en la cabeza nos puede costar mucho un buen susto o incluso la vida. Un arnés, ya puede ser de escalada, ¿vale? O como el que llevas tú, que es un poquito, es específico para ferratas, es cómodo y es... Se lleva algo diferente, ¿qué es esto? Claro, estos son las disipadoras, ¿vale? O el sistema de caída. Lo que va a hacer es absorber, es un absorbedor de caída, ¿vale? Una vez que caes, rompe y ya no se puede volver a utilizar. Por lo tanto, para empresas, yo recomiendo a todo el mundo que vaya con una empresa que le den este tipo de disipadoras de caída para evitar. Y luego ya, pues unas zapatillas o botas de montaña y muchas ganas. Bueno, primer puente y mirando a ver cómo se hace, ¿no? ¿Preparada? Sí, preparada, viendo un poco por dónde es mejor pasar, dónde agarrarte y ya está, y hacerlo. Porque parece que esta roca es un poco inclinada hacia afuera, ¿no? Sí, tiende un poco hacia la izquierda, entonces tienes que ayudarte de la cadena que hay a la derecha para ayudarte un poco con los brazos porque tiende a caer hacia la izquierda. Siempre este gesto, cambiar el mosquetón de uno en uno, ¿no? Para asegurárselo. Ahí está. Pero como último recurso tenemos la cuerda. Ahí está, si viéramos que alguien tiene miedo o vamos con niños, ¿vale? O hay un pequeño percance o lo que sea, siempre tenemos que llevar una cuerda de seguridad, ¿vale? Y lógicamente hay que saber usarla. Montamos una reunión, una pequeña reunión, un anclaje y ya vamos recuperando a nuestro compañero, ¿vale? Y así evitamos que pueda caer. En caso de tener miedo, su caída es mínima, porque caería lo que es tirada la cuerda. Se aconseja ir con guía, ¿no? Y siempre con seguridad. Se aconseja ir con guía siempre. Si no, existen, tanto en empresas como en clubes de montaña, cursos de iniciación a la escalada de ferratas, ¿vale? Porque siempre es bueno, o sea, tener unos mínimos conocimientos de escalada. La mejor manera de disfrutar precisamente la montaña, ¿no? De una manera segura. Sí. Si no tienes muy claro lo que puedes hacer, contrata a una empresa y que te lleven. Si no, mal lo puedes llevar. Y aquí tenemos otro puente tibetano, ¿no? Este es un poquito más largo, unos 25 o 30 metros. Y aquí intentaremos ir siempre 2 personas, 3 máximo, depende del peso, ¿vale? Intentar dejar un poquito de espacio. ¿Qué pasos hay que seguir para cruzarlo? A ver, pues como el primero, nos vamos a asegurar con los cabos en el cable de seguridad, ¿vale? Y vamos simplemente guardando el equilibrio, no tiene más misterio. Y sin miedo, ¿no? Y sin miedo, lógicamente. Además, la caída aquí es al río, así que un bañito a estas horas no viene mal. Una experiencia no apta para gente con vértigo, ¿no? No, para gente con vértigo no vale esto. No, pero es una experiencia muy bonita para poder coger y quitar el estrés. Ves unos paisajes que no lo ves habitualmente por ahí. ¿Por qué Urchi dónde viene? Yo vengo de Bilbao. Muy bien, sube, sube. Ahí, mirada montañero. Muy bien. ¿Cómo han quedado esas fotos, Lolo? Proeza, ¿no? Y hay que tenerlo, pues guardarlo, ¿no? En el recuerdo. Esto es un recuerdo estupendo, ¿eh? La verdad es que les acompañamos durante todo el recorrido haciéndoles fotos, ya ves cómo hay muchos que es la primera vez que hacen una ferrata y la verdad es que es bonito luego ver las fotos y ver todo lo que has hecho. Salen guapos, ¿no? Se tiene que notar esa alegría en el cuerpo. Sale con cara a miedo, alguno con cara a miedo, no, pero la verdad es que luego enseguida empiezan a disfrutar y se nota, ya vienen las sonrisas, la diversión y a pasárselo bien.